Esto de los libres no va a... Y aquí es para finalizar. No sé cuándo, no sé en qué orden. Pero si quieres lo mueves un poco. Pero no se le descuadraba mucho la presentación original respecto a lo que se va a ver desde aquí. Bien. Este trabajo, que como bien ha dicho Andrés, lleva por título Evolución de las contribuciones empíricas en el estudio de la conducta verbal, en realidad es una ponencia que está basada en un trabajo que como veremos después, está publicado en la revista de análisis, la revista mexicana de análisis de comportamiento de la conducta, pero que en realidad estaba, digamos que el origen de todo esto estaba en realidad, conectando con lo que hemos visto antes, en una de las ponencias del máster que se centraba en la vigencia de los presupuestos teóricos skinnerianos en cuanto al estudio del lenguaje, el estudio de la conducta verbal, en el panorama académico actual, ¿no? En la introducción entiendo que debería de hablar de cuestiones relacionadas con el manual, pero realmente ya he podido hablar un poco con vosotros, os he escuchado también hablar entre vosotros y percibo, digamos, un manejo de la taxonomía, de la estructura teórica e incluso de la actualidad en la investigación respecto a la conducta verbal, que desde luego no era el que yo percibía cuando empecé a acercarme al análisis de la conducta. Esto puede ser un dato anecdótico, pero también es un dato. Cuando hace 20 años, un poquito más de 20 años, pero poco más, que empecé a meterme en este tipo de temas, realmente el libro de conducta verbal era como la bestia negra dentro del resto de libros de Skinner, mucho más accesible, mucho más empírico, y era un poco lo que se habían atrevido a profundizar en él. Y sin embargo ahora, pues yo cada vez que vengo a este congreso veo más trabajo sobre conducta verbal, y después, incluso en vuestro tiempo de ocio, le dedicáis tiempo a hablar sobre conducta verbal y a discutir sobre ella. Por tanto, entiendo que la mayoría de vosotros ya estáis familiarizados, tenéis cierta conciencia en mayor o menor medida del ambiente en el que surgió esta obra. Ya sabéis todos que, bueno, que esto viene de una especie de apuesta entre Skinner y un compañero suyo, Whitehead, que se materializó unos 23 años después en un libro que además, desde su propia publicación, era un libro que causó una cierta polémica, ¿no? Porque en principio no seguía la línea de otros trabajos mucho más empíricos, abordaba un tema que de alguna manera todavía entonces estaba relativamente vetado para los conductistas, y evidentemente hay otros elementos que también hicieron que se hiciera popular a su pesar, que fue la crítica de Chomsky, ¿no? Tampoco voy a profundizar mucho en esto, simplemente un punto de partida para que se vea la intención del trabajo. Efectivamente, todos más o menos soy consciente de esa crítica que terminó publicándose en el Language, y que no solamente supuso, digamos, una especie de victoria autoproclamada desde la psicología cognitiva, sino que además paralizó bastante, o por lo menos en los entornos académicos no conductuales, así se había asumido el propio libro de Skinner como una fuente de hipótesis válidas, ¿no? Como una aproximación que podía ser útil para estudiar el lenguaje desde una perspectiva monista y materialista. De hecho, muchos seguramente que hayáis pasado por la Facultad de Psicología habéis comprobado cómo hay diferentes profesores que no han leído el conducta verbal porque consideran que con la crítica de Chomsky ya es suficiente. Es decir, es una crítica tan extensa y tan pormenorizada, independientemente de los acuerdos que podemos estar con ella o no, pero suficientemente larga como para que bueno, ya con esto sé todo lo que tengo que saber sobre conducta verbal o incluso sobre el propio conductismo. Claro, y eso significa, por tanto, que conducta verbal, el libro, cayó en el olvido. Pues vamos a ver, hay, digamos, algunos estudios que han intentado arrojar luz a base de datos empíricos. Probablemente el primero de ellos que os presento, voy a pasar muy rápido por aquí, son los registros del propio Skinner, ¿no? Que se dedicó a contabilizar las ventas que tenía conducta verbal, haciendo un registro acumulativo desde 1957 hasta el 72. Y vemos efectivamente, justo después de la crítica de Chomsky, una cierta desaceleración, digamos, o una reducción del número de ventas, que sin embargo
unos 3-4 años después empieza otra vez a coger el mismo ritmo con el que empezó justo después de su publicación, lo que podría de alguna manera indicarnos que sí, efectivamente la crítica de Chomsky, por lo menos en cuanto al libro, en cuanto al número de ventas, sí tuvo un impacto inmediato, pero que en 3-4 años desapareció en cuanto por lo menos al libro vendido. El título del trabajo son Evolución de las contribuciones empíricas. Ahora veremos que no voy a basarme exclusivamente en cuánto se vendió, sino más bien en cómo ha afectado, digamos, a los trabajos de tipo experimental o empírico. Aquí hay otro, perdón, bueno, voy aquí a otro trabajo, por ejemplo, en 2006, de Dalleman y colaboradores, en el que encontraron este sí sobre citas y no sobre libros vendidos, unas 1093 citas entre el 84 y el 2004. No obstante, ellos ya iban destacando que la mayoría de las citas que habían encontrado eran de tipo teórico, es decir, se citaba el libro de Skinner, pero no se estaba utilizando directamente como una estructura que permitiese hipótesis comprobables empíricamente, sino que simplemente se utilizaba como... Y también se ha analizado el lenguaje desde esta perspectiva. Hay un trabajo que es el más relevante respecto al que estoy presentando, que es el de Sauter y Leblanc, que publicaron en 2006, en el que ellos se centraron específicamente en los trabajos exclusivamente empíricos, que de alguna manera se basaba en la taxonomía verbal, la taxonomía skinneriana, digamos, de la conducta verbal. Y ellos contabilizaron, lo que hicieron fue introducir las palabras clave, como palabras clave en las diferentes operantes verbales, no las veremos de todas formas, pero parece que ya estamos bastante familiarizados con ellas, en el SIGINFO, y después manualmente se analizaron diferentes revistas que no aparecían en esa base de datos, pues como el análisis verbal behavior, el Java, el YEA, etc. Ellos lo analizaron desde el 63 a 2005 y efectivamente, si vemos en esta gráfica, aquí, durante pues, los primeros, que son aquí, 10 años, el número de trabajos empíricos que citaban a Verbal Behavior era prácticamente inexistente, ¿no? Sí empieza a encontrarse un cierto aumento gradual a partir del 85, y los mismos autores, a pesar de que en los últimos 3-4 años notaron una cierta bajada respecto a 2001, sí se mostraban bastante optimistas respecto a la evolución que se estaba experimentando, ¿no? Ellos también después hicieron un análisis en función del tipo de operante verbal que era la más estudiada. Aquí tenemos un gráfico en el que dividen en dos periodos, entre el 63 y el 88, entre el 89 y 2004, y vemos cómo el mando y el tacto son las dos operantes con bastante diferencia más analizadas, por lo menos en trabajos empíricos. Y también hicieron una distinción en función de la presencia de estas citas en trabajos experimentales, dependiendo de la revista. Vemos que tanto Java como el análisis de Verbal Behavior son los que más trabajos acumulan, y también se observa un evidente cambio de tendencia hacia un aumento bastante significativo entre un periodo y el otro. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues básicamente lo que hemos hecho ha sido tomar el relevo, digamos, de Sauter y Leblanc, que dejaron de estudiarlo a partir de 2000, o sea, llegaron hasta el 2004, y ver con una metodología lo más similar posible qué ha pasado después, es decir, qué ha pasado en los últimos 12-13 años, ¿no? Por eso, el método es muy similar, es decir, lo que hicimos fue introducir la base de datos de SIGINFO, tanto en el título como en las palabras clave, las operantes verbales, pusimos tacto, mando, ecoica, textuente, verbal y autocrítico, pero introdujimos algunos cambios. Por un lado, se utilizaron estos términos tanto en inglés como en español, el trabajo original se lo hacía en inglés, y además también se añadió el término oyente, no exactamente un operante verbal, pero sí es un elemento que, sobre todo a finales del siglo pasado, cobró cada vez más importancia y que el propio Skinner reconoció que no había tratado suficiente profundidad en su libro, ¿no? Además, en lugar de hacer la búsqueda entre el 65 y el 2004, nos centramos entre el 80 y el 2015. Después, una vez introducido esto, aquí en el método, lo que hicimos fue filtrar aquellos que significaban una aportación empírica. Se utilizaron los filtros típicos de la base de datos, y después manualmente pues, estuvimos leyendo los resúmenes y en algunos casos incluso llegando al artículo cuando el resumen no era suficientemente claro, para comprobar que efectivamente se trataba de un trabajo empírico que se fundamentaba en la taxonomía esquina. Bueno, aquí tenemos una lista de las revistas
en la que encontramos algún tipo de cita. No voy a detenerme demasiado, si alguien tiene interés, bueno, pues está publicada la revista americana de análisis de comportamiento, que tiene acceso libre. Bien, estos son los resultados. Lo primero más destacable, si además comparamos los resultados con lo de Sauter y Leblanc, aquí en azul, es que, bueno, pues nos quedamos relativamente tranquilos porque efectivamente parecía que habíamos replicado el método de estos autores de una manera más o menos fiel y que por tanto los datos nuevos desde el 2004 al 2015 pues podían ser más o menos válidos como comparación a los años anteriores, ¿no? Efectivamente, por un lado podemos decir que su optimismo estaba fundado, es decir, efectivamente se ha experimentado un aumento mucho mayor del que tal vez ellos esperaban, y además justo cuando ellos dejaron de estudiar, lo cual supongo que también mala suerte, ¿no? Bien, pues como decía, a pesar del optimismo que yo decía entre los primeros 25 años del Estado y los 25 posteriores, no puedo llegar al momento en el que se observó el cambio más drástico, porque de hecho, entre 2004 y 2015 se han publicado casi el cuádruple de artículos experimentales sobre conducta verbal que los publicados los 40 años anteriores. Es decir, podríamos decir que hay datos que apuntan a que estamos viviendo la era del estudio empírico basado en conducta verbal. Replicamos también la cuestión de agruparlos por revistas, y efectivamente tanto el YEA como el análisis de Overall Behavior están entre las 4 o 5 primeras, pero sin embargo el Java sí experimenta un aumento bastante importante respecto a lo que mostraron en el estudio anterior, ¿no? De hecho, entre el Java y el análisis de Overall Behavior reúnen casi el 57% de los trabajos, ¿no? 32 y casi 25% respectivamente. Además, es importante destacar que encontramos dos revistas que prácticamente no presentaban trabajo entre el 80 y el 2000 y que sin embargo ahora ocupan el tercer puesto por encima del YEA, que son tanto el Psychological Record como el Research in Autism Spectrum Disorders. Perdón por mi pronunciación. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues seguramente porque gran parte de los estudios empíricos que se han hecho basándose en conducta verbal están directamente relacionados con la creación de tecnología o de conocimiento básico que sea aplicable directamente a personas que tienen un trastorno dentro del espectro autista. Y este tipo de revistas publican mucho dentro de esta temática, algo similar a lo que le pasa a esta otra revista. Esta gráfica no debería estar aquí. Aquí debería aparecer una gráfica en la que se viese la distribución en función de las operantes verbales. La gráfica no está, así que os vais a fiar de lo que voy diciendo en el texto. Las más estudiadas son, de nuevo, tanto mando como tacto. Esto en realidad se corresponde con los resultados obtenidos por Sauter y Leblanc. Y además mantiene una diferencia aproximada del 50% de una a otra. Y después las intraverbales. De hecho, los autocríticos, no se ve aquí, pero los autocríticos prácticamente no tienen casi ninguna presencia, digamos, en los trabajos empíricos. Aviso navegante, es un campo, una línea de investigación que está por abordar, así que os animo a que os pongáis con ello. De hecho, efectivamente, es el más bajo a lo largo de los 3 periodos y además no experimenta el aumento relativo que sí experimenta el resto de las operantes verbales de un periodo a otro. Es decir, que es el menos estudiado y además no se ve una evolución en positivo. Además, cada vez más hay estudios sobre la conducta del oyente, aunque no encontramos ninguno durante el primer periodo, pero en el tercero sí se empieza a ver un aumento relativo de los estudios que se centran en la conducta del oyente. Además, se hizo una especie de análisis intentando relacionar el tipo de operante verbal que se había estudiado con algunas líneas de investigación más o menos estructuradas. Por ejemplo, se observó que había una marcada relación entre los estudios en los que la operante principal involucrada en el experimento era el mando y todo
el cuerpo de conocimiento que suele entenderse como entrenamiento de comunicación funcional. No sé si os suena Bueno, básicamente es una forma de reforzamiento de conductas incompatibles que lo que hace es detectar el evento que está reforzando una conducta disruptiva y se le entrena algún tipo de mando o tacto que sea socialmente aceptable y que al reforzarlo por encima del otro, emitir eso impida realizar la conducta incompatible. O sea, una conducta disruptiva. También, aunque con mayor variedad, encontramos que gran parte de los estudios que abordaban el tacto y las interverbales estaban orientados al estudio de transferencia y derivación de funciones, formación de clases funcionales, formación de clases de equivalencia, principalmente, ¿no? De hecho, el 25% total de los trabajos sobre interverbales estaban orientados a esta línea de manera estable a lo largo de los 3 periodos, mientras que el porcentaje en el caso de los tactos fue de un 37,7% y sufrió una mayor variación de un periodo a otro. Luego ya las consideraciones finales. Bueno, como consideraciones finales, sí me gustaría destacar que ni el conductismo ni el análisis experimental de la conducta equivalen a las teorías o propuestas metodológicas de Skinner. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, Verbal Behavior sigue siendo una obra de referencia, pero que no solamente es revisada, sino que también es actualizada y desde luego también es criticada y matizada. De hecho, todos los que tengáis contacto o directamente o sintáis parte del conductismo, pues hay una gran variedad de autores muy relevantes dentro de esa corriente que pues han escrito mucho criticando los presupuestos, ¿no? Expresados en el libro. Además, hay otros paradigmas como el conexinismo, la lingüística cognitiva, que han aportado evidencia empírica que apoya las hipótesis, ¿no? del libro. Por ejemplo, como la causalidad múltiple, la selección por las consecuencias, la combinación de conductas, o el aprendizaje gradual a través de la generalización y discriminación de clases de estímulos, lo que es lo mismo. Que no solamente del análisis de comportamiento se está aportando evidencia que ya está dando un apoyo empírico a los presupuestos, a las hipótesis que se estaban planteando en el manual, sino que desde otras corrientes se está encontrando también evidencia, ¿no? También, de alguna manera, podemos decir que los hechos demuestran que ese pesimismo con el que se veía el futuro del análisis conductual del lenguaje estaba relativamente infundado, ¿no? De hecho, el análisis de la conducta verbal ha ido abordando temas cada vez más complejos y como hemos visto, los trabajos experimentales son cada vez más numerosos. Sí es cierto que en este trabajo no se ha hecho una comparación, es una crítica que me hizo un alumno en la última vez que presenté este trabajo, que decía que no podía afirmar que había un aumento relativo porque no había aportado datos sobre el aumento absoluto del número de publicaciones científicas. Es decir, que ese aumento que habéis visto en la gráfica de los últimos 10 años podía ser simplemente una especie de efecto colateral del aumento en el número de artículos en general, ¿no? No obstante, y es una pena que no se haya visto la transparencia en la que se ve cómo se agrupa después por revistas. No, esa sí se ha visto, ¿no? No se ha visto, es la otra. Lo voy atrás y lo enseño. Si os fijáis, dentro de las propias revistas sí hay un aumento importante y bastante significativo. ¿Qué significa esto? En estas revistas no ha habido un cambio, digamos, en la periodicidad o un cambio muy importante, digamos, en el número de artículos totales que publican al año. Y sin embargo, la presencia relativa de trabajo basado en conducta verbal sí muestra una diferencia importante. Esto no es una prueba definitiva, pero sí está por lo menos indicando que no es simplemente un efecto colateral del aumento total de artículos independientemente del área, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Vamos a pasar a la siguiente comunicación, que lleva por título Velocidad de adquisición y transición entre discriminaciones condicionales que comparten la muestra o el estímulo de comparación, de Benjumea, Lastres, Moral y Ramos, de la Universidad de Sevilla.